Estimados participantes, tengo a bien dirigirme a ustedes para saludarlos. En esta oportunidad, explicar un poco acerca de la guía didáctica sobre la clase modelo. Si bien es cierto, esta información pues está bastante didáctica. En la primera parte vamos a encontrar sobre la presentación, ¿no? Que tiene que ver con el aplicativo final, el trabajo aplicativo final. Este trabajo resulta ser un trabajo sumamente productivo, un trabajo que va a evidenciar en pocas palabras en qué manera ustedes pueden ejecutar una sesión de clase, ¿no? Esto va en relación a la clase modelo. Bien, está compuesto de dos partes. Uno, por un lado, es el documento que se tiene que presentar, ¿no? Y el otro que es la evidencia videográfica, por decirlo así, que va a durar pues unos 15 minutos, ¿no? Esta parte del calendario ya seguramente muchos de ustedes lo han verificado. Vamos a abocarnos principalmente en las actividades más abajo. Acá nos dice indicaciones para el desarrollo de la actividad. La primera parte consta de escoger una unidad de aprendizaje, ¿no? Una capacidad y contenidos también que se deberán desarrollar en la sesión de clase, del curso o taller dictado en la MAG. Hay que tomar en cuenta que ustedes, en base a su experiencia, como también han sido docentes y son docentes hábiles de la MAG y también, por qué no decirlo, de algunas universidades, tanto peruanas y también, por qué no decirlo, del territorio extranjero, ya tienen ustedes una gran cantidad de temáticas que han ejecutado. En esa medida, pues, se deberá escoger alguno de los temas que ustedes consideren conveniente y después se va a plantear las acciones didácticas a desarrollar de acuerdo a las sesiones que vamos a ver más adelante en el formato y que está compuesto de 3 etapas únicamente para este caso, que implica el inicio, el desarrollo y el cierre para la sesión de aprendizaje. Asimismo, también es necesario indicar el tiempo en que lo desarrollará, la duración en minutos, ¿no? Tanto para cada etapa, cuánto va a durar cada proceso, cada etapa, y también se debe considerar los pasos planteados para desarrollar el método del caso que se realizó en el taller 1, método del caso. ¿Qué se comprende con esto? Que una vez realizado la planificación en el documento, porque eso es básicamente, para eso sirve la sesión de aprendizaje, para plasmar nuestra planificación, allí también debe considerarse lo que es el método del caso, ¿no? Entonces, del tema que ustedes vayan a elegir, hay que aplicar lo que es el método del caso y eso hay que transcribirlo en el documento pues, de sesión de clase y también evidenciarlo en la clase modelo, ¿no? ¿Qué más? Se deberá señalar los materiales y recursos de acuerdo a cada momento de la secuencia didáctica. Se debe considerar las herramientas trabajadas en el taller 2, TICS y uso de herramientas de videoconferencia. Aquí quiero hacer una acotación porque si bien es cierto, algunos de ustedes todavía se está adaptando recientemente a las herramientas que se han proporcionado en este programa de formación de formadores y evidentemente ya tienen un expertise en otras herramientas TICS, pues aquí no va a ser de uso obligatorio que se trabaje con el Prezi Video. Si consideran conveniente trabajarlo con ello, pues queda a libre disposición de hacerlo, ¿no? Pero si tienen otra herramienta más o una herramienta diferente en la cual ustedes creen conveniente y creen que resulta más fácil, ¿no? Más sencillo de utilizar, no hay ningún problema en ese aspecto. En el literal D hay que señalar la estrategia de enseñanza, método de caso y otras que complementen al desarrollo de la sesión, ¿no? Hay que señalar la estrategia de enseñanza. En este caso estamos hablando propiamente del método del caso. Y también, ¿por qué no? Se pueden implementar también otras que se desarrollen en la sesión, ¿no?
podría ser pues en base a un enfoque colaborativo, en base a un enfoque constructivista, ¿no? Podría ser también en base a un enfoque de, ¿por qué no decirlo? Una teoría del conocimiento, del aprendizaje significativo, ¿no? Eso tendríamos que ir considerando. Evidentemente no siempre se pueden utilizar todas en una sesión, solamente una, dos, ¿no? A lo mucho, pero existen varias que se pueden, de las que uno considere conveniente, pues se pueden adaptar a esta. Luego, en el literal E, se deberá elaborar un instrumento de evaluación considerando lo desarrollado en el taller 2, instrumentos de evaluación. Esto lo han llevado en el taller 2 con la doctora Edith Soria, quien ha sido muy dinámica en esta explicación. La unidad escogida debe evaluar un componente evaluativo que podría ser foro de discusión, tarea académica o trabajo final. Hay trabajos en tándem, dependiendo, ¿no? Puede ser también algunas acciones autoevaluativas y que también pues se verá construir el instrumento de evaluación, ¿no? Hay que tomar en cuenta también dentro de la planificación si se va a utilizar eh, una rúbrica y si consideran conveniente, y por qué no decirlo en el mejor sentido, añadir la rúbrica, ¿no? Anexar la rúbrica a este plan de clase. ¿Qué más? Hay otros, por ejemplo, como lista de cotejo, ¿no? Lista de observación, dependiendo. Entonces hay que tomar en consideración todos estos instrumentos que evidentemente no son todos los que se utilizan, sino el que va acorde a la sesión. Pero lo que sí les digo es que se debe anexar porque no considero que se elabore un plan de clase y este a su vez pues se omita el instrumento de evaluación. Eso sí no tendría mucha coherencia, ¿no? Vayamos a la segunda parte. La segunda parte que nos dice aquí, pues aquí es una parte ya más interactiva, por decirlo así, que aterriza pues en el desarrollo de la clase modelo en 15 minutos, ¿no? Aquí es válido, es muy importante resaltar esta parte de la temporalización porque no sería tan apropiado extenderse más allá o desplayarse de lo que se considera necesario. Le pedimos, por favor, que sea los 15 minutos a lo mucho para que los especialistas puedan observar, puedan analizar todas las cualidades y las características que tiene un docente en el uso, pues, y en el desarrollo de la pedagogía y a través de las estrategias que va a aplicar. Cómo puede llegar al estudiante, ¿no? Al participante en este caso. Entonces, esos 15 minutos de la clase modelo, pues hay que distribuir el tiempo y hay que dosificarlo también en las etapas que se mencionaron anteriormente, ¿no? Las acciones didácticas más importantes de cada uno de los tres momentos de la sesión de aprendizaje diseñada, cabe señalar que no es una exposición lo que se ha planificado, sino es una simulación de una sesión de clase, ¿no? En donde se presentarán las principales acciones. Un poco más allá para que lo tomen en cuenta, es como cuando muchas veces se postula a una institución y la institución, pues, uno de los procesos, de las etapas de la evaluación es que nos inviten a realizar, a ejecutar una clase modelo, ¿no? Entonces ya no vamos entendiendo por ese camino. En el literal B, la sesión será grabada y el enlace de la grabación será publicado en el trabajo final, que vamos a verlo más abajo. A este documento se le añade algunos insumos, ¿no? Que seguramente van a ser de mucha utilidad. Se sugiere revisar la siguiente lectura, ¿no? Que le permitirá tener elementos para elaborar el trabajo aplicativo final. La lectura de Díaz Barriga Ángel está disponible, está el enlace. Los invito también a que puedan verificarlo. Video cómo se planifican las clases según la Pontificia Universidad Católica del Perú. También está pues el enlace disponible, ¿no? ¿Qué más? En cuanto a las características formales y formato del trabajo, aquí se está añadiendo todas las características del documento, ¿no?
cómo deberá estar formateado ese documento, porque ese es el término adecuado, el formateo del documento, ¿no? El formato propiamente así, las características, o cuáles son los atributos de este documento, tanto el tamaño, la tipografía, entre otros, ¿no? Y que ese documento pues también se está anexando dentro del aula virtual. En cuanto al porcentaje de este trabajo final, pues vamos a distribuirlo de esta forma, tanto el plan de clase 50% como la clase modelo 50%. Ambas cosas ha de corresponder en la misma calidad, en la misma eh, excelencia de presentación, por decirlo así, porque no se considera una excelente clase, modelo, una sesión de aprendizaje si no se tiene una planificación previa y esta planificación a su vez no refleja. Al contrario, podría ser que la clase modelo sea mucho más enriquecedora, pero habría que evidenciarlo también en el documento formal, pues, ¿no? Que es la sesión de clase. Por ese motivo, nosotros, como especialistas y como educadores, hemos considerado que para esta oportunidad ambas cosas tengan ese valor de 50%, 50-50. Por eso en un momento he mencionado también de los instrumentos que deben anexarse, ¿no? O mejor dicho, el instrumento que debe anexarse y que se va a utilizar. Muy bien, más abajo, en cuanto a los criterios e indicadores de evaluación, ¿no? El trabajo final será evaluado a través de una ficha de análisis de tarea. A continuación se presentan los criterios e indicadores que serán considerados, ¿no? Datos del curso, la secuencia didáctica, ¿no? En los datos del curso, pues se señalan todos los datos informativos de la sesión que tienen que estar plasmados y que no se escape ninguno de estos detalles. En la secuencia didáctica, pues aquí se está considerando los 7 puntos, tanto distribución para el momento de inicio, para el momento de desarrollo y también para el momento de cierre. Es válido también precisar que hay que, hay que tomar muy en cuenta la retroalimentación que el docente deberá presentar y que a través del plan de clase escrito y en la clase modelo se debe evidenciar, ¿no? Que existe este tipo de retroalimentación. Nosotros queremos ver aquí qué tanto puede desplayarse el docente y no tener limitaciones pensando en un escenario con diversos estudiantes, ¿no? Y que esto a su vez el docente pueda también plasmar de manera creativa algunas retroalimentaciones. Lo más probable es que existan algunos conflictos cognitivos al inicio de la sesión de aprendizaje y que siempre se puede presentar algunas dudas en donde el docente puede presentar hacia los estudiantes y que estos a su vez más adelante pregunten y eso sucede constantemente, ¿no? Esto en la retroalimentación pues se va a reforzar. Los materiales y recursos tienen que estar plenamente evidenciados, ¿no? Tanto descritos y también en el desarrollo. La estrategia, evidentemente, reitero esta parte, hay que utilizar lo que es el método del caso, ¿ya? Se puede añadir una o dos más, ¿no? Hay que ver esas propuestas. Y también la evaluación del aprendizaje. También tiene que estar descrito y evidenciado en la clase modelo. Descrito en el documento, en el plan de clase y evidenciado en la clase modelo. La segunda parte, que equivale a 8 puntos, es el desarrollo de una sesión de aprendizaje. Esta a su vez pues desarrolla las principales acciones didácticas de cada momento de la secuencia didáctica de acuerdo al diseño de la sesión de aprendizaje elaborada. Hay que distribuir, hay que dosificar el tiempo en 15 minutos. Seguramente muchos de ustedes van a decir, pero ¿cómo vamos a hacer una sesión de clases en 15 minutos o una clase modelo? Ese es el reto. Ese es el reto por la cual diferentes educadores, y no me dejarán mentir porque siempre ocurre esto, ¿no? A veces son 30, a veces son 45, a veces son 40, a veces son 20, pero esta vez y en base a su experiencia, a su vasta experiencia, porque sé que tienen una experiencia altamente reconocida,
Entonces, aquí se ha consensuado entre los especialistas que solamente 15 minutos serán necesarios para escucharlos, para verlos y para comprender en el nivel de complejidad que ustedes pueden demostrar su expertise, ¿no? Válido decir también acerca del volumen, timbre, tono y modulación de la voz, que son muy apropiadas, ¿no? Si transmite interés, entusiasmo, empatía, dinamismo, interactividad, ¿no? Que es una voz agradable. Eso puede ser, va a variar de acuerdo a los atributos de cada docente, ¿no? Muy bien, esos 8 puntos. Y finalmente, pues la estructura del trabajo final. Este trabajo final, este documento está a modo editable. Ya se habló bastante de estos detalles en la parte superior, ¿no? Acerca de los datos informativos, ¿no? Yo escuché en una oportunidad que mencionaban acerca de la diferencia entre una competencia, ¿no? Y una capacidad. Una competencia, vamos a pensar lo que es un poco más grande y una capacidad es una parte de la competencia, ¿no? Por ejemplo, la capacidad, a ver, vamos a decirlo, analiza e interpreta los textos, redacta, etcétera, ¿no? Estos a su vez conjugados y unidos van a desarrollar una competencia. Ya, eso seguramente muchos de ustedes o algunos de ustedes lo tienen muy claro porque también se les, se les capacita seguramente en las universidades, ¿no? Pero me quedé un poco pensando el primer día cuando estuve escuchando, cuando escuché esa interrogante, ¿no? Pues aquí les digo, ¿no? La competencia va a ser un poco más grande, va a ser lo que va a englobar prácticamente varias capacidades, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir competencias digitales. Eh, Tal individuo ha desarrollado competencias digitales. ¿Por qué? Porque seguramente maneja las redes sociales, seguramente es muy bueno con el uso de las herramientas TICs, las videoconferencias, no tiene problemas para navegar, etcétera, ¿no? Son diferentes capacidades. Muy bien, avanzando un poco más, esto también es importante, hay que señalar cuánto tiempo va a durar la sesión. Esto debe ser en una sesión real, o sea, si dura 40 o 45 hay que especificarlo acá, ¿no? Los contenidos también hay que detallarlos y pues ese tiempo hay que dosificarlo en estos momentos, ¿no? En los 3 momentos. ¿Cuánto para cada momento? ¿No? ¿Cuánto para el inicio, cuánto para el desarrollo y cuánto para el cierre, ¿no? Muy bien. Aquí hay algunos ejemplos de recursos, de materiales que pueden ser utilizados, como también, ¿no? Va a depender mucho de lo que ustedes propongan, ¿no? Y más abajo, pues, las estrategias de enseñanza. Reitero nuevamente que se debe precisar sobre el método del caso y cómo ésta a su vez se va a desarrollar, ¿no? Se puede añadir otra más. Sobre la evaluación del aprendizaje, hay que definir también qué tipo de evaluación y qué tipo de instrumento es aquel que se va a utilizar, ¿no? Eh, lo dejo aquí también a criterio de ustedes. Y también, pues, sobre la construcción del instrumento mismo de evaluación, ¿no? Y con sus respectivos criterios e indicadores y también puntajes. Finalmente, pues aquí se deberá ingresar el enlace de la grabación, ¿no? Ese enlace de grabación, si ustedes lo hacen en Prezi Video o de repente lo suben a YouTube, por favor les voy a pedir encarecidamente que lo coloquen en modo público y que ese enlace pues finalmente lo coloquen en el documento porque al final lo que se sube es el documento, ¿no? Lo que se sube es la estructura de trabajo final, pues, ¿no? Y esto básicamente. Muy bien. Espero haber sido bastante explícito con varios de los aspectos que están señalados aquí. Y de igual manera, pues, saben que estoy en plena coordinación con ustedes y que estamos para conversar, consensuar, para dialogar sobre cualquier detalle concerniente a este trabajo. Finalmente, quiero resaltar que los trabajos finales van a ser revisados
no por mi persona, sino por un grupo de especialistas que son de la misma academia. Somos más de 6 educadores y pues trabajamos en conjunto para que esto marche de manera excelente y yo sé que lo van a hacer de manera muy profesional. Muy bien, seguimos en comunicación entonces.